Buenos días, hermanos. Bueno es estar en este lugar de adoración a nuestro Dios. Bueno es estar reunidos con la confianza que el Señor está en medio nuestro, porque así Él lo ha prometido. Este es el día del Señor. Él nos ha concedido la oportunidad, la bendición de estar otra vez aquí. Así que con gozo acerquémonos a su presencia y con disposición en el corazón para recibir su palabra. Vamos a orar para dar inicio a la escuela dominical. Oh Padre nuestro, Señor de los cielos, tú que creaste todas las cosas por tu poder y por tu palabra se sostienen. Alabado y bendecido sea tu nombre desde ahora y para siempre. Exaltado seas tú en medio de tu iglesia en este día. Glorifícate entre nosotros. Permite que nuestros corazones estén ocupados meditando en ti, en tu persona, en tu obra. Que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Que te honremos con palabras santas. Que te honremos con meditaciones piadosas en el corazón. Y danos la gracia también para meditar en tus atributos, en tu grandeza, en tu poder, en tu majestad. Y aunque nosotros somos débiles, insuficientes para conocerte, a ti clamamos que nos concedas un poco más de entendimiento para saber quién tú eres. Guíanos en esto, te lo imploramos en Cristo. Amén. La última vez empezamos a considerar la omnipotencia de Dios, este atributo de la omnipotencia de Dios, y empezábamos mencionando lo que no es la omnipotencia de Dios, y decíamos que el Señor, hay ciertas cosas que Dios no hace o que no puede hacer por causa de quién Él es. Por ejemplo, el Señor no puede negarse a sí mismo. Dice 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Tito 1:2 dice que Dios no puede mentir. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado y que Él no tienta a nadie. Y el mismo Santiago, pero en el capítulo 1, versículo 17, dice que en Él no hay tinieblas ni sombra de variación. No hay en el Señor oscuridad, no hay confusión, no hay titubeos. Dios permanece, Dios es inmutable. Así que hay algunas cosas en las que Dios simplemente no puede hacer. Y esto pareciera una contradicción, porque si es todopoderoso, ¿cómo es posible que hay cosas que Dios no pueda hacer? Sin embargo, esto es acorde con su naturaleza, porque si Dios es perfectamente justo, entonces no debería haber ni siquiera una pequeña posibilidad de injusticia en Él. Si Él es plenamente santo, entonces no puede haber ni siquiera una sombra de duda acerca de su pureza, acerca de su majestad. No puede haber entonces ni siquiera la menor inquietud acerca de la posibilidad que Dios cometa un pecado.
que haya un mal pensamiento o un mal deseo en Dios. Estas cosas son simplemente imposibles en Él a causa de su naturaleza. A causa de su naturaleza. Si hay un ser que todo lo puede, incluyendo el mal, entonces no es Dios, no es bueno, sería un monstruo. Porque si hay un ser que todo lo puede y en su esencia o en su corazón hay maldad, qué terrible, qué terrible. Pero gloria a Él, que en Él no hay injusticia, no hay impureza, no hay desviaciones, no hay titubeos, no hay nada que pueda manchar la gloria y el honor de Dios. Así que dijimos entonces que la omnipotencia es aquella facultad divina por medio de la cual Dios hace cualquier cosa que Él desea. No necesita medios porque lo hace por su mera voluntad y nada ni nadie puede detenerle. Entonces esto nos llevó a empezar a considerar estos tres aspectos. En primer lugar, que Dios puede hacer todo lo que quiere. Ahora, en segundo lugar, consideraremos el instrumento sobrenatural de su omnipotencia. Es decir, ¿qué necesita Dios para llevar a cabo su voluntad? ¿Qué necesita Dios para hacer las cosas? Y la Biblia nos permite a nosotros ver que es meramente su voluntad. Dios no está limitado por nada para llevar a cabo sus propósitos. Y en eso podemos ver, al menos tener nosotros un vistazo de lo que es el poder de Dios. Cuando nosotros hablamos de hacer cosas, inmediatamente damos por sentado que requerimos medios. En cuanto usted piensa en construir una casa, inmediatamente necesita algunas cosas que son necesarias, partiendo del lugar donde la va a construir. No puede construir una casa si no tiene un terreno donde construirla. Y luego va a necesitar una serie de materiales, de instrumentos, de herramientas que son necesarias para llevar a cabo ese propósito. Cuando hablamos de la creatividad en los hombres y hablamos de la capacidad en los hombres, siempre hablamos del uso de medios, de la utilización de instrumentos. Aún en las artes nosotros pensamos en alguien y decimos, oh, pero qué escultor. Y algunos tienen un gran aprecio por aquellas cosas y están dispuestos a viajar muy lejos y pagar para ver en un museo las esculturas famosas de la historia de la humanidad. ¿Y qué vemos allí? El resultado de una persona a la que Dios le dio una capacidad mental, pero también le proveyó de lo necesario para llevarla a cabo. Así que esta persona tomó, por ejemplo, un gran bloque de mármol, un cincel, y empezó a labrarlo hasta que finalmente tuvo la forma que quiso darle. Pero cuando hablamos de Dios, entonces no hablamos de esas limitaciones. Vaya por un momento al Salmo 33.
Salmo 33, versículo 6, dice el salmista: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Y el salmista está hablando aquí y nos está llamando a temer al Señor, a dar gloria a Dios, a ofrecer tributos y alabanza al Señor. En los primeros versículos habla de la adoración, de cantar al Señor, de exaltar al Señor. Y la razón que nos da es por el poder infinito de Dios, por la grandeza de Dios, porque la palabra del Señor es perfecta y está por encima de todo. Y Él dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. El imperativo divino, Dios dijo y se hizo. Dios habló y los mundos existieron. Dios habló y el universo vio la luz del primer día. Dios habló y las cosas que no eran vinieron a ser. Dios habló y cuando no había nada, cuando no había universo, cuando no había materia, cuando no había espacio, cuando no había luz, cuando no había nada, Dios mandó y las cosas se hicieron. Él habló y fue hecho, dice el salmista. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por la palabra del Señor fueron hechas todas las cosas. Él habló. Dios no necesita una materia prima. No necesita elementos previos. Dios no necesita materiales para construir. Dios no necesita la aprobación de la ciudad. Dios no tiene que presentarle los planos a nadie. Él no necesita la aprobación del alcalde o del presidente, ni de la Organización de las Naciones Unidas. Dios hace según su voluntad. He aquí el poder de Dios y cuán grande es el poder de nuestro Dios. Y en esto debemos meditar, hermanos, hermanas. Necesitamos meditar en esto porque a veces es muy fácil para nosotros decir Dios es poderoso, Dios es todopoderoso. Nos aprendemos palabras como la omnipotencia de Dios, pero necesitamos creerla en nuestro corazón. Creer que estamos delante del Dios que todo lo puede, que hace conforme a su voluntad, que no hay nada que pueda detener su mano. Tan grande es el poder de Dios que Él quiso y las cosas vinieron a la existencia. Él habló y todo se hizo. El Todopoderoso, entonces, no necesita ningún instrumento. No necesita materia prima, no necesita condiciones particulares, no necesita un clima adecuado,
no necesita nada sino que obra según su voluntad. El Todopoderoso no pierde esta capacidad, porque no solamente tal poder se manifestó en la creación, también se manifestó en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos por un momento Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Dice el versículo 3. Versículo 2 dice, y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Mire usted el poder del Señor. Considere aquí el poder de Cristo. Hermanos, y debemos, cuando leemos estas cosas, hacerlo con un espíritu de oración para que el Señor nos ayude a contemplar la grandeza de Cristo. No nos familiaricemos de tal modo con estos relatos que se conviertan en algo normal, porque no es normal, es sobrenatural. Es sobrenatural que venga un leproso. Y cuando usted lee las leyes del Antiguo Testamento, todas las restricciones que tenía, las distancias que debía guardar, los días que debía llevar, y si había alguna apariencia de sanidad, todavía tomaba un proceso hasta que fuera declarado sano. No se le podía acercar, mucho menos tocarlo. Y este hombre viene, se acerca al Señor y el Señor no le dice, bueno, yo todo lo que puedo, que era lo que diríamos nosotros, yo todo lo que puedo hacer es orar al Señor. Pero el Señor Jesucristo le dijo, yo quiero ser limpio. No le aplicó una inyección, no le dio una pastilla, no puso un ungüento sobre él. No lo mandó a tomar una hierba medicinal y hacerlo por 9 días y descansar 9 y volverlo a hacer hasta que quedara limpio. El Señor dijo y las cosas se hicieron en el momento. El poder de Dios, la grandeza del poder de Dios, sobrecoge el corazón, la grandeza del poder del Señor. Pero este capítulo 8 tiene otro episodio. Versículo 13. Está el Señor hablando con el centurión, este hombre que viene este centurión, dice el versículo 6, versículo 5, cuando entró Jesús en Capernaum se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. El centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
Entonces dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado, dice Mateo, fue sanado en esa misma hora. ¿Delante de quién estamos? ¿Delante de quién estamos? Por eso los discípulos y la gente se preguntaba, ¿y quién es este que puede hacer todas estas cosas? Y esto debe estar en nuestro corazón. ¿Y delante de quién estamos hoy? Hermanos, hoy nos hemos reunido en este lugar y el propósito por el cual nos reunimos aquí es para adorar al Señor. ¿Quién es aquel a quien estamos adorando hoy? Es este Dios. No es una idea en nuestra mente. No es una idea que todos nos hemos creído, no es una filosofía a la que nos hemos aferrado porque es mejor creer en algo que no tener esperanza en nada. No. Es el Dios vivo y verdadero, es el Todopoderoso, es el que creó todas las cosas por la palabra de su poder y es el que hace hoy todas las cosas por su mera voluntad. Dios quiere y las cosas se hacen. El relato de Mateo 8 continúa y en el versículo 24 dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? He aquí el Señor de la tierra, el creador del universo. He aquí el que da sanidad, el que dice quiero y sé limpio, el que dice vete y como has pedido se te concederá. He aquí el que controla la naturaleza. ¿Quién de nosotros tiene tal poder? ¿Quién de nosotros puede salir ahora y decir, lluvia, detente? Nieve, detente. Solamente el Señor Todopoderoso. Y dice que vino una gran calma. No solamente que cesó el viento y las aguas quedaron turbulentas. Vino una gran calma y el agua quedó tranquila. ¿Cuánto toma calmar el agua en movimiento? He ahí el poder de Dios. ¿Qué necesita Dios para hacer tales cosas? ¿Qué necesita el Señor Jesucristo? Solamente su voluntad. Solamente que Él así lo quiera. Dios entonces manifestado en carne, en la persona del Señor Jesucristo, manifestó o mostró su poder sobre la creación, manifestó su poder en las enfermedades y mostró su poder aún sobre la muerte. Lucas 7, en el versículo 11 hasta el 17, nos narra la historia de una mujer viuda.
Dice el versículo 11, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Aún sobre la muerte, el Señor mostró su poder. Aún sobre la muerte. La muerte nos visita. La muerte está rondándonos. Y a menos que el Señor venga por segunda vez antes, todos llegaremos el día en el que nos encontraremos y tendremos esa cita con la muerte. La muerte ha hecho parte de la vida del mundo. Eso parece una contradicción, pero es así. La muerte ha hecho parte de la vida de la humanidad. Y mueren las personas, mueren seres queridos, mueren amigos nuestros, y nosotros nos acercamos a los que están tristes, padeciendo el momento del dolor, y les deseamos consuelo y a veces deseamos tener la capacidad de darle vida otra vez a esa persona que ha fallecido. Pero eso solo se queda en un deseo en nosotros. Pero no así con el Señor. El Señor le dijo: no llores. No llores. No llores porque yo estoy aquí. No llores porque yo voy a darle vida otra vez. Y una orden fue suficiente para que este joven se levantara. Una orden fue suficiente para que la vida volviera a él, para que su alma volviera a su cuerpo, para que empezara a funcionar todo su cuerpo. La sangre recorría otra vez el cuerpo de este muchacho, el corazón empezó a palpitar, su cerebro empezó a trabajar, y todo eso ocurrió en un instante, de tal modo que dice allí que de inmediato se levantó. Se levantó. No hubo pequeños signos vitales. No hubo pequeños signos. Oh, sí, mire, tiene el pulso muy leve, pero allí lo tiene, llévenlo al hospital. No, el Señor lo levantó. Su poder es inigualable. Hermanos, si este Dios es el mismo que está con nosotros, es este mismo Cristo al que clamamos. Es este mismo Cristo al que nosotros acudimos. Es este mismo Cristo quien intercede por nosotros delante del Padre. Es este mismo Señor y es este mismo Dios todopoderoso a quien nosotros oramos. Es a Él a quien pedimos. Es a Él a quien suplicamos. ¿Qué necesita el Señor para concedernos vida? ¿Qué necesita el Señor para concedernos lo que pedimos cuando oramos? Meramente su voluntad, solamente su voluntad. Hermanos, por eso clamamos: Señor, si es tu voluntad, que se haga esto. Señor, si es tu voluntad, concédenos esto. Y por eso clamamos: pedir conforme a su voluntad.
Porque si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos lo va a conceder. Por eso una y otra vez debemos recordar que no será la creatividad de nuestras oraciones, ni lo doloroso de nuestros sacrificios, ni lo costoso de nuestras ofrendas lo que conseguirá las cosas, sino la voluntad del Señor. Y esto debe estar en nuestro corazón cuando venimos delante de nuestro Dios. Señor, aquí tenemos este enfermo. Señor, tenemos esta necesidad. Señor, tenemos este proyecto. Haz tu voluntad. Se va a hacer tu voluntad. Ayúdame a aceptar tu voluntad, a estar contento con tu voluntad, a aceptar tu voluntad como lo mejor, aunque eso sea diferente a lo que yo estoy pidiendo. Pero si es tu voluntad y si así te place, concédenos lo que te pedimos. Y con esa humildad debemos venir delante del Dios Todopoderoso, porque Él hace todas las cosas por el puro afecto de su voluntad, conforme a su voluntad. Así que en esto nosotros podemos ver de qué poder estamos hablando. En el mundo hablamos de hombres poderosos, pero esos hombres poderosos tienen un poder limitado. Sus propias vidas son frágiles, sus capacidades son limitadas. Su inteligencia es limitada y siempre necesitan de otros y siempre necesitan de recursos para poder llevar a cabo sus planes. Pero en el Señor estamos hablando del que vive y permanece para siempre, del que es perfectamente sabio, del que conoce todas las cosas. Estamos hablando de aquel que no necesita nada para llevar a cabo sus planes. Por otro lado, hermanos, qué bendición es que el Señor ha querido usarnos a nosotros en el desarrollo de sus planes. Qué bendición, porque en realidad el Señor no nos necesita, pero Él ha querido concedernos el privilegio de servir en el desarrollo de sus planes. Por eso los planes del Señor se llevarán a cabo con o sin nosotros. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Pero el Señor llevará a cabo sus propósitos. Esto nos tiene que ayudar a obrar con humildad delante del Señor y delante de los hombres, porque Dios ha querido usarnos, permitirnos servirle en el desarrollo de sus planes, aunque no nos necesite. Y por último, consideramos, y más brevemente, la fuente de su omnipotencia. Hemos visto la naturaleza, hemos visto el medio, y ahora la fuente. ¿De dónde procede la omnipotencia de Dios? No procede de ningún otro lugar, sino de sí mismo. De sí mismo. Otra vez, para un mejor entendimiento de estas cosas, nosotros comparamos el poder y la omnipotencia de Dios con nosotros para nuestro entendimiento. ¿De dónde procede nuestro poder? Cuando podemos hacer algo, ¿de dónde procede? Viene de fuera. Dios nos ha dado la vida, Dios nos la sustenta. Dios sustenta nuestro entendimiento, nuestra memoria, nuestras capacidades, nuestro cuerpo. Dios sustenta las herramientas y los materiales que utilizamos. Es de Dios de quien recibimos todas esas cosas para poder llevar a cabo los planes. Así que la fuente de nuestro poder es en último del Señor. Es de Él de quien nosotros recibimos el poder para hacer las cosas.
Niños y jóvenes, ustedes van a la escuela o a la universidad y aprenden. ¿De dónde viene eso? De Dios. Eso no lo producen ustedes mismos. Cuando va a la escuela y aprende, cuando va a la universidad y aprende, aunque humanamente nosotros decimos, oh, este es inteligente y este fue y aprendió. Sí, pero ¿de dónde vino eso? Del Señor, de Dios. Nosotros no podemos producir más en nosotros. Yo no puedo producir más inteligencia, usted tampoco. No puede producir más fuerza, no puede producir más vida, no puede prolongar sus días. No puede generar en usted mismo otra capacidad. Hay un momento en el que tal vez tiene que hacer algo allá arriba en ese techo y quisiéramos producir la capacidad de flotar para llegar allí. No, no lo podemos hacer. No somos la fuente de nuestro poder ni de nuestras capacidades. Es Dios. Pero en el Señor, Él no recibe el poder ni la capacidad de nadie, sino de sí mismo. Él es la fuente de su omnipotencia. Él es quien hace posibles todas las cosas. Él es en sí mismo poderoso. Por eso la Biblia habla de Él como el que hace, como el poderoso y el soberano. Soberanamente Dios hace todas las cosas. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Dios en su omnipotencia es irresistible, porque Él mismo es la fuente del poder. Él mismo, de su propio ser, de su propia capacidad y de su propia voluntad, puede llevar a cabo todas las cosas. Así que, hermanos, consideremos finalmente algunas cosas. En primer lugar, debemos darnos cuenta, y lo decíamos el otro día, pero lo quiero repetir, especialmente para los no creyentes que están aquí. Debemos recordarnos, debemos darnos cuenta que toda rebelión contra Dios es inútil. Toda rebelión contra Dios es inútil. Esa es una guerra que ya está perdida. Esa es una guerra que ya está perdida. No importa cuánto dispares, no importa cuánto te escondas, no importa cuánto protestes y digas y hagas, no podrás vencer al Todopoderoso. No lo podrás vencer. Y si Dios te concede por un tiempo salirte con la tuya y nada pasa, no pienses que estás derrotando a Dios. Joven, no pienses que estás derrotando a Dios porque haces y no pasa nada. Y yo digo y no pasa nada. Y tomo el nombre de Dios en vano y no pasa nada. Y vivo una vida desordenada y no pasa nada. No creas que estás venciendo a Dios. Lo que la Biblia dice es que Dios está teniendo paciencia contigo para que te arrepientas. Arrepiéntete. Agradécele a Dios que todavía el peso de su ira no ha caído sobre ti. Agradécele a Dios que no te ha pagado aún conforme a tu rebelión y tu pecado. Que en ese sentido ha tenido gran misericordia de ti.
y te ha mostrado mucha paciencia y ha prolongado su paciencia. Y la Biblia llama a eso la longanimidad, la prolongación de la paciencia de Dios. Y se prolonga y se prolonga y se prolonga. ¿Por qué? ¿Porque estás ganándole a Dios? No, porque Dios te está dando un día más de vida para que te arrepientas. Esta es una guerra que nadie podrá ganar contra Dios. Hermanos, pero esta es a la vez una verdad que nos consuela. El mundo no derrotará al Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y los que son del Cordero vencerán con Él. Parece que el mundo se levanta y destruye la obra de Dios. Hermano, no te preocupes, que el Señor pelea por nosotros. Tal vez algunos caigamos en medio de ese fuego cruzado. Eso puede ocurrir, ha ocurrido en la historia. Pero la obra del Señor no será derribada, no será destruida. El mundo se levantará contra el Señor. Los poderosos se unen contra Dios. ¿Y qué dice el Salmo 2? Que el Señor se ríe de ellos. Así que esta es una verdad que consuela nuestro corazón. Todas las leyes, las políticas, todo el mundo está contra el Señor. La gente se burla porque hablamos de Dios. Para la mayoría de los intelectuales de nuestros días, yo acabo de decir cosas ridículas, como que Dios creó todo. Y pareciera que ese pensamiento es tan grande, tan poderoso, que esas tinieblas son tan densas que finalmente nos aplastarán. No, nuestro Dios Todopoderoso vence, porque Él vencerá, porque la victoria es suya y porque los que están en Cristo triunfarán con Él. Y en segundo lugar, hermanos, que Dios es todopoderoso debe llevarnos a tener mucha confianza en Él. Porque sea que el Señor te lleve donde te vaya a llevar, hermano, allí el Señor estará contigo. Y el poder de Dios vendrá, porque Él no está limitado a un lugar. Él está con los suyos en todo lugar. ¿Qué será de nuestra vida mañana? Nosotros no sabemos, hermanos. Pero lo que sea que vaya a ocurrir, nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Y esto debe llevarnos a tener gran confianza en Él, a descansar en Él y a que nuestra esperanza no sean los hombres, no sean los reinos de este mundo, ni los poderosos, sino nuestro Dios, el Todopoderoso que vive y permanece para siempre. Así que aquí o allá, el Señor está con nosotros. En diferentes circunstancias, el Señor está con nosotros. Confiemos y esperemos en Él, porque de Él es que procede nuestro bien, nuestra bendición, nuestro bienestar, y de Él procede nuestra victoria final. Él es el Todopoderoso. Oremos. Oh Dios santo y poderoso, danos la gracia de confiar en ti siempre. Perdona nuestra incredulidad. ¿Cuántas veces hemos dudado de tu poder? Y ayúdanos a recordar en tiempos de adversidad y en tiempos de alegría que tú haces conforme a tu voluntad, que por ti y para ti son todas las cosas y que a ti debe darse siempre la gloria. Señor, aumenta nuestra fe para esperar en ti. Fortalécenos en días de prueba, de tristeza, de angustia. Que no hallemos otro aliento ni otro reposo, sino saber que tú, el Todopoderoso, está con nosotros. Te imploramos que nos ayudes a poner toda nuestra confianza en nuestro Salvador.
Te suplicamos esto en su santo nombre. Amén.